Que Dios nos bendiga, iglesia. Buenos días para todos. Quiero que vayamos a la escritura. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículos del 20 al 27. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículos del 20 hasta el 27. Si lo tienen, me dicen un fuerte amén, por favor, hermanos. Segundo libro de Crónicas, capítulo 35, versículos 20 al 27. ¿Ya están todos listos, hermanos? Veamos qué dice la escritura. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates. Y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios conmigo, no sea que Él te destruya. 22. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió, y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de lamentos. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, he aquí, están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Padre, qué terrible es no ponerle atención a tus palabras. ¿Cómo se puede fracasar si nosotros no aprendemos a buscar esa palabra en nuestras vidas a diario? Si nosotros no procuramos, no anhelamos el escuchar tu voz, puede ser grave, puede ser terrible, Señor. Esta mañana con tu iglesia disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente para saber cuál es el mensaje que tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, esta mañana hablamos de un personaje llamado Josías. Su nombre es el que Dios respalda. Eso es el significado de su nombre, el que Dios respalda. Josías es
de alguna u otra forma, un rey el cual vino a ser la medida a partir de Josías. El niño que es profetizado en Isaías, en donde dice, el texto dice, una virgen concebirá, pero en realidad el texto hebreo jamás mencionó la palabra virgen, sino que dice, una muchacha concebirá un niño, su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese texto en el lado histórico se estaba refiriendo a Josías, porque el Señor tenía un plan grande para José. En mi vida. ¿De qué depende? Depende de Dios. No, Él ya estableció, yo tengo planes para mis hijos. Dice el profeta Jeremías, yo sé los planes que tengo para ustedes. Planes que esperáis. Planes grandes. Planes que Dios ya estableció desde antes de la fundación del mundo para que usted y yo estemos plenamente felices en Cristo Jesús. Pero, ¿dónde se arruinan esos planes? ¿Dónde entramos a la crisis que estamos viviendo? ¿Dónde nos perdemos en el camino? ¿Dónde fracasamos? El texto mencionará una cosa paradójica. Y digo paradójica porque lean ustedes en el versículo 21, un rey pagano, ¿ya lo tienen? Dice el versículo 21, y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y miren la paradoja, un rey pagano que sabe escuchar la voz de Dios. Y Dios, que dice Necao, me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios. No sea, deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Y dice el escritor de Crónicas, mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran, ¿qué dice iglesia? De parte de la boca de Dios. ¿Cómo es eso? Que un rey pagano es dócil a la voz de Dios y un rey que se supone que es del pueblo de Dios, un rey que se supone que Dios ya tiene establecido un plan para con él, no entiende, no entiende. La historia es que el rey iba a una guerra, pero esa guerra no era contra Israel ni contra Josías. Él se lo dice, yo no he venido a pelear contigo. Yo no he venido aquí a hacerte un reto, no, yo he venido a pelear contra mi adversario. Así que por favor, cálmate y andate para tu puesto. Pero ¿qué hizo Necao? ¿Qué hizo Josías? No atendió a la palabra de quién? De Dios. Y el texto termina de manera trágica. Miren ustedes, versículo 25, Jeremías, endechar significa se lamentó.
Jeremías compuso cantos dolorosos, cantos tristes a causa de la memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy. Y todavía tomaron como norma para endechar a Israel, las cuales están escritas en el libro de lamentos. Algunos biblistas dicen que una de las lamentaciones que encontramos en ese librito que está después de Jeremías fueron a causa de la muerte de Josías. Como ustedes podrán ver, una verdadera tragedia, una verdadera catástrofe. Un rey querido por el pueblo, un rey querido por Dios. Atención, hermanos, que no fue Dios el que hizo que su vida terminara. El necio, el terco, fue él. Y es así nuestra vida también. A veces estamos culpando a Dios por las situaciones que vivimos. Y Señor, tú me has metido en esto. Y Señor, yo me he metido en otro. Y el Señor te dice esta mañana, hijito lindo, hijita linda, quien se metió en esos líos fuiste tú. Por tanto, el mayor problema de Josías es que no le dio importancia a la palabra de Dios. El mayor problema de nosotros es que no le damos importancia a la palabra de Dios. Número uno, porque hoy vivimos una época en que la gente no le gusta oír la palabra de Dios, no le gusta reflexión. Sí, me gustan los cantos. Hoy estamos en un mundo que es mejor ver un videíto de unos 3 minutitos ahí, un reel de no sé qué se llama, Instagram o TikTok, no sé cómo le dicen. Es más fácil oír eso y tenemos 40,000 reproducciones y tenemos tal cosa. Es más fácil oír eso que prestarle atención a lo que Dios quiere para mi vida. Es más fácil que al creyente poner ahí una playlist de música cristiana, andar todo el día, alabanza. Es más fácil eso que procurar oír la voz de Dios. No la oímos. Si usted supiera el verdadero pleito que tenemos aquí con los servidores porque no le gusta escuchar la palabra. Como que eso fuera un daño, como que eso fuera maldad. Amados hermanos, si queremos que usted escuche la palabra, es porque su palabra no regresará vacía. ¿Por qué nos enveramos tanto? Porque esta iglesia sea una iglesia sedienta de palabra. Porque miren, los consejos humanos no los sacarán del atolladero en el que estamos. Los consejos humanos no le sacarán de la crisis en que está. El único que puede sacarnos adelante es la voz de Dios que nos dice que va a transformar nuestra realidad en un nuevo camino. Pero para eso se necesita oír la palabra. Para eso se necesita procurar la palabra, lo cual Josías al principio lo hizo. Pero a la hora de la verdad, no le importó la palabra de Dios. Entonces, el problema que tiene el mundo evangélico hoy es que no le gusta escuchar la palabra. No le gusta. Le gustan las luces, le gusta el sonido, le gusta todo menos escuchar palabra. No le gusta. Ahí mandan y dicen, no, es que las nuevas métricas se dicen de que los sermones deben durar 20 minutos, 25 minutos, por esto. ¿Y por qué la palabra de Dios tiene que estar supeditada a las métricas? Si la palabra de Dios, amados hermanos, es viva y eficaz, y cuando Dios está hablando, no importa el tiempo que ocurra, pero Dios te está dando un consejo para que te vaya bien en la vida. Número uno, tengo que preguntarme si me interesa a mí la palabra. Si cada vez que viene el culto usted disfruta y dice, ahora Dios me va a hablar a través de la escritura. Hoy he venido a escuchar una palabra de Dios. Y en segundo lugar, el otro problema es
Número uno, los que no escuchamos palabras. Y número dos, los que escuchamos palabras, pero no percibimos su voz. Dice el Evangelio de Juan, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Me obedecen. El problema es que nosotros muchos no somos ovejas, somos cabras. Y en lugar, oímos su voz y en lugar de obedecerle, nos volvemos rebeldes. En segundo lugar, a manera de introducción, nadie puede decir que Dios no le habla. Como dice el libro conocido en el Nuevo Testamento como Hebreos o la carta, Dios habiendo hablado de muchas maneras. ¿De cuántas maneras habla Dios? No nos hagamos los bobitos, hermanos. Dios no es un Dios mudo. Dios es un Dios que siempre pasa hablándole a usted y me pasa hablando a mí. ¿Qué pasa si yo rechazo eso que Dios me está diciendo? Dios no tiene el problema con que tú lo rechaces o no lo rechaces, pero lo que Él te da es el buen consejo para que te vaya bien. Por eso a Josué le dice, vamos a Josué capítulo 1, no me pierda ahí Crónicas. Josué capítulo 1, cuando lo tenga me dice amén. Versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría. 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas, ¿qué dice iglesia? Prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero para que seas prosperado en las cosas que emprendas, dice el versículo número 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Todo te saldrá bien. En otras palabras, si a mí no me está saliendo bien todo, ¿por qué es? ¿Por qué no me está saliendo bien todo? Porque no estoy guardando y solamente me he vuelto un oidor. Y dice el Nuevo Testamento que no solamente tenemos que ser oidores, sino que tenemos que ser hacedores de su palabra. Ahí usted tiene la clave para que usted prospere, para que le vaya bien en la vida. Esto no es un pleito con el pastor, con la iglesia, no. Esto es algo que para que usted pueda emprender y ser prosperado, el consejo de Dios es la clave. Amén, hermanos. Volvamos a Josías. Y ahora sí, estudiemos la vida de este hombre. Vamos al capítulo 34, versículo 20. Bueno, 35:20. Comenzó bien. Después de todas estas cosas, luego de haber, ¿qué dice, hermanos? Reparado Josías la casa de Jehová. O sea, él es alguien que lo primero
y le invito a que usted pueda leer posteriormente la vida de Josías, él es alguien que repara la casa de Dios. O sea, comienza bien, quiere hacer las cosas bien, pero ¿de qué sirve tener la buena intención si lo más importante, que es oír la voz de Dios, no lo quieres hacer? ¿De qué sirve si te arreglas bien, si te perfumas bien, si venís bonito? Si lo que importa no es el exterior, lo que importa es que tú vengas a oír esa palabra, que seas dócil a esa palabra y que cumplas esa palabra. Porque Josías empieza bien, reparó la casa de Dios. Segundo, vean ahí, ahora sí es el capítulo 34, desde el versículo 19 en adelante, miren cómo dice, 34:19. Cuando estaban reparando la casa de Jehová, por orden del rey Josías, se encontraron una parte del libro de Deuteronomio. Dicen algunos estudiosos que la porción que encontraron es lo que hoy tenemos desde el Deuteronomio 5 hasta el Deuteronomio 28. Después, con el tiempo, fueron añadidos Deuteronomios del 1 al 4 y luego del 29 en adelante. Entonces, se encuentran ese libro cuando están reparando la casa de Dios, le van a informar al rey, mira, hemos hallado aquí un libro, el rey se siente mal porque se da cuenta que todo el pueblo ha andado lejos de los caminos de Dios y por eso dice el versículo 19, luego cuando le dieron al rey ese libro que habían hallado, ya está conmigo en el 34:19, luego que el rey oyó las palabras de la ley, que hizo el rey, iglesia, rasgó sus vestidos, mandó a Hilcías y a Ahicam, hijo de Safán, y a Don, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, 21, subraya eso, andad. ¿Y qué pide Josías? Consultad a Jehová por mí, por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a lo que está escrito en este libro. Josías está interesado en oír qué es la palabra de Dios para él y para todo su pueblo. ¿Están aquí conmigo, hermanos? Aquí comenzamos. Josías empieza bien, repara la casa de Dios, encuentra ese libro, le dicen de qué trata ese libro y lo primero que hace es preguntar. Consulten a Jehová, pregúntenle. Y este es un punto medular para todos nosotros. ¿Cuántas veces en la vida usted solamente se deja ir de boca, tomando decisiones, haciendo cosas, metiéndose en créditos, haciendo uno, haciendo otra cosa, y jamás consultamos a Dios? No consultamos a Dios. Ni preguntamos, Señor, ¿estás de acuerdo con que yo haga esto, Señor? Señor, ¿estás de acuerdo con este proyecto que yo quiero desarrollar? Señor, ¿estás de acuerdo con que este es el tiempo para esto? Miren, hermanos, es que la vida nuestra está en las manos de Dios. Nosotros somos creación de Dios. El tiempo le pertenece a Dios. Los recursos le pertenecen a Dios. Los planes los ha hecho Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema de nosotros? Casi nunca consultamos a Dios. Y que sí, hagamos esto, hagamos lo otro, hagamos. Consulte a Dios sus decisiones. Todas las decisiones. Consulte. Consulte a Dios las cosas que
que quizás le parezcan insignificantes, pero ¿sabe por qué le estoy diciendo que consultemos a Dios? Porque Dios conoce el futuro suyo, conoce el futuro mío. Señor, si esta decisión que yo estoy tomando, antes de tomarla, yo necesito consultarte. Dame señales, dame pruebas, dame esto, dame lo otro. Miren, hay veces Dios no es que se oponga a las cosas, pero sin embargo, el problema es que no hay tiempo. El tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. No es el tiempo de nosotros. Como Él es el dueño del tiempo, Él sabe qué va a pasar de aquí a un año, qué va a pasar de aquí a 2 años, qué va a pasar de aquí a 3 años. Entonces, Él sabe por qué ha retrasado lo que tú tanto le pedís. Él lo sabe. Y tú te desesperas, ay Señor, no me oí, Señor. No, no, no es que no te oiga, es que yo sé los planes que tengo para ti. ¿Cómo me consultas? ¿Cómo no me preguntas? Josías comienza bien porque consulta a Dios respecto a él. Está interesado, indaga y quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida. Pero miren, una cosa es que nosotros anhelemos saber la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y otra cosa muy diferente es que querramos hacer su voluntad. Porque hay quienes andamos buscando saber la voluntad de Dios, pero no con la intención de cumplirla, sino que hacer todo lo contrario. ¿Y sabe qué dijo Jesús cuando estaba en el huerto del Semaní? Aunque estaba sufriendo, aunque estaba ahí, dice que sudaba como gotas de sangre, pero hay una expresión maravillosa, pero no se haga mi voluntad, sino que hágase tu voluntad. El éxito de usted, el éxito mío, depende de hacer la voluntad de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Y qué dice? Hágase, Señor, así en el cielo. ¿Sabe por qué estamos fregados, hermanos? Porque no hacemos la voluntad de Dios. Número uno, porque no consultamos. Y número dos, porque si estamos consultando, no queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿de qué sirve reparar el templo? ¿De qué sirve hacer todo el show de que soy un hijo de Dios y que esto y que aquello? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve, dice Dios, si yo paso hablándote, si yo paso diciéndote, si yo paso... Miren, ¿qué más podemos nosotros pedir que Dios nos hable, hermano? ¿Qué más? Si dice la Biblia que Él te habla a través de la naturaleza, Él te habla a través de las predicaciones, Él te habla a través de la Biblia, Él te habla a través de los cánticos, a veces te habla. Es más, la Biblia menciona que hasta burros ha usado para hablarle a la gente. Entonces el problema no es de la voz de Dios, el problema es de nuestros oídos y nuestros sentidos. Dios no se quedó callado. Miren cómo dice versículo 21, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. 22. Entonces Hilcías y los hijos del rey fueron donde una señora, que el nombre es medio raro, ¿eh? ¿Cómo se llama? Hulda. Hulda. ¿Quién era esta señora? Profetisa, mujer de Salum, hijo de Tixba, hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras. No, no me quiero meter en líos, pero aquí no es un hombre el que es un profeta.
¿Quién dice el texto que va a profetizar? Una mujer. Por años y por siglos la religión, el cristianismo, los evangélicos, ay, que el Día de la Mujer, no, el Día de la Mujer no es que den una felicidad en el Día de la Mujer, el Día de la Mujer es reconocer que también a través de las mujeres Dios habla, más allá de cualquier teología, más allá de cualquier estructura religiosa. Pero el texto es innegable. Es una mujer llamada Hulda, que es esposa de uno de los sastres del rey. Por ahí dice, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Jarjás. Guarda de qué dice. Es el que le hacía el trajecito al rey. Y es a través de esta mujer que Dios le va a mandar un mensaje al rey Josías. Versículo 23. Ella respondió, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así. Decida al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. ¿Está leyendo conmigo? He aquí yo traigo mal sobre este lugar, sobre los moradores de él, todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificios a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Pero miren lo que le dice a él. 26. Mas al rey de Judá, hablando de Josías, que os ha enviado para consultar a Jehová, así le diréis, Jehová el Dios de Israel ha dicho así, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír las palabras sobre este lugar y sobre los moradores y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestiduras y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. He aquí que yo te recogeré con tus padres, serás recogido en tu sepulcro. ¿Cómo iba a morir él? Ese era el plan de Dios. Cuando el texto dice que iba a ser recogido a su sepulcro en paz, el texto hebreo lo que significa es, él iba a morir de viejo. Así iba a morir Josías. Esa es la palabra. ¿Y cómo muere en el 35? ¿Cómo muere en el 35? Versículo número 23. ¿Qué dice? Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, quítenme de aquí porque estoy ¿qué? ¿Y qué pasó ahí entonces? Si la promesa era, no vas a morir violentamente, vas a morir hasta que estés viejo. ¿Pero quién fue el dundo? Él. Por no escuchar. Y así como Josías, ¿cuántos Josíitas y Josíitas habemos acá esta mañana? Que Dios te ha dicho, yo tengo planes contigo, yo he trazado este camino para ti, yo quiero que seas prosperado, yo quiero que te vaya bien, pero por no atender la voz de Dios, nos pasa como Josías, nos pasa como Josías. Entonces, ¿y de qué sirve entonces andar, preguntar la voluntad de Dios? Miren, ¿de qué, a dónde radicaban las lamentaciones de todo el pueblo con Josías? ¿Dónde? Oh, chica, si fue el rey que iba a hacer un cambio radical. En el relato de Reyes, porque el relato del libro de los Reyes respecto a Josías es la historia contada desde el pueblo de Israel del sur. El relato cronista, que es este que estamos leyendo, es la historia contada desde el norte.
Cuando usted lee el relato del sur en el libro de los Reyes, se da cuenta de las reformas que hizo Josías. Todo lo que hizo, que iban a volver, la Pascua que celebró, ya vamos a leer más adelante, una cosa majestuosa. Pero ¿y de qué sirve que haya hecho todo eso? Como Moisés va, sacar al pueblo de Israel, andar por el desierto, aguantar, tolerar. Y al final, cuando le dice Dios, háblale a la roca, ¿qué hizo Moisés en lugar de hablarle a la roca? Le dio un garrotazo. Y dice el Nuevo Testamento, y la roca era. Y cuando ya Moisés está viendo la tierra prometida, los 40 años de haber estado allá, y se queda viendo que ya vamos a entrar, ¿qué le dice Dios a Moisés? Tú no vas a entrar, papadito. ¡Qué ingrato es Dios! No, qué necios somos nosotros. Así que andate al monte Nebo, porque ahí voy a llamarte a la presencia mía. Y el pueblo probablemente se lamentó. Bueno, Deuteronomio dice, se lamentó el pueblo por la muerte de Moisés. Aquí el pueblo se lamenta por la muerte de Josías y dice, qué barbaridad, qué ingratitud, porque hace esto Dios. Si el hombre estuvo 40 años en el desierto, si Josías ha hecho tantas reformas, pero Dios responde, es que el problema es la terquedad que tienen a mi palabra. Ese es el problema. Sigo leyendo. 34, versículo 28. Yo te recogeré con tus padres, serás recogido en tu sepulcro en paz. Ya le expliqué qué significa esa frase. Tus ojos no verán todo el mal que yo traigo sobre este lugar, sobre los moradores de él, y ellos refirieron al rey la respuesta. Entonces, dice el 29, el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas, todo el pueblo, hasta el más pequeño, los leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios, sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y mire lo que hace también. E hizo que se obligaran a ello todos los que estaban en Jerusalén y en Benjamín, y los moradores de Jerusalén hicieron conforme al pacto de Dios, el Dios de sus padres. 33. Quitó Josías todas las abominaciones de toda la tierra de los hijos de Israel. Hizo que todos los que se hallaban en Israel sirviesen a Jehová su Dios. No se apartaron en pos de Jehová, el Dios de los padres, todo el tiempo que vivió. Luego comienza el 35 con esta tremenda Pascua que hace. Versículo 11 del 35, sacrificaron la Pascua, esparcían los sacerdotes la sangre recibida de la mano de los levitas desollaban a las víctimas, tomaron el holocausto. 14, después prepararon para ellos mismos. Versículo 16, así fue preparado todo el servicio de Jehová en aquel día para celebrar la Pascua, para sacrificar los holocaustos sobre el altar de Jehová, conforme al mandamiento del rey Josías. Y los hijos de Israel que estaban ahí celebraron la Pascua en aquel tiempo y la fiesta solemne de los panes sin levaduras. Lea el 18, por favor. ¿Ya lo tiene? Nunca fue celebrada una Pascua como esta en Israel desde los días de Samuel el profeta, ni ningún rey de Israel celebró Pascua tal como la celebró el rey Josías. Increíble. 10 en todo. Para el culto,
maravilloso, bien peinadito, bien planchadito, bien perfumadito. A la hora de los cantos, sí adoramos a Dios, sacrificamos a Dios, ofrendamos a Dios, nos entregamos a Dios. Pero a la hora que Él te declara su voluntad, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Por eso dice el Señor esta mañana, hijo lindo, si es que la clave está en que tú tengas un oído dócil y que cuando tengas ese oído dócil, obedezcas. Dios no quiere sacrificio, dijo un profeta. Dios quiere obediencia. Obediencia quiero y no sacrificio. Ahí está Josías, rey como ningún otro. Pascua como ningún otro. Y a la hora de la verdad, 21, aparece este rey y le dice en el 21, 35, 21, y Necao le envió mensajeros diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Dios me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él, la palabra a resaltar ahí es, le envió mensajeros. ¿Cuántos mensajeros Dios te ha enviado todo este tiempo? ¿Cuántas cosas Él te ha revelado todo este tiempo? Palabra, la que tú quieras. Hoy hay predicación 24 horas por televisión, por radio, por redes sociales, por tener Biblias de todo tipo, no solamente en papel, ahora la tenés electrónica, la tenés en YouTube, la podés oír. O sea, Dios te ha enviado mensajeros por todos lados. Por toda la tierra salió su voz, dice un salmo. ¿Cómo te ha buscado Dios todo este tiempo? ¿Cuál es el consejo que te ha dicho que te vaya bien en la vida y que obedezcas lo que Él te está revelando? Te ha mandado a hablar incluso, igual que Josías, le mandó a hablar hasta con un rey pagano. La voz de Dios, mire, hay gente que aunque no sea creyente, Dios la utiliza para mandarte a decir algo. 22. Más Josías, ¿qué dice? ¿Y de qué sirvió la Pascua? ¿Y de qué sirvió todas las reformas que hizo si lo más importante que era la voz de Dios no hizo caso? ¿Qué es eso que estás haciendo de manera obstinada? ¿Qué es eso que estás haciendo? Y te voy a decir algo, hay cosas no es que Dios no las quiera para ti, pero, pero como dice el libro de Eclesiastés, hay tiempo para todo. Hoy probablemente Hoy probablemente te sientas que yo sí, que yo ya quiero, yo esto, yo todavía no es el tiempo de Dios. Este no era el tiempo para ir a la batalla. Este no era el tiempo para presentarse. Este no era el tiempo para decidir. No se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. No atendió las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Como dice el libro del profeta Isaías 1, que nosotros somos tan necios que
A pesar de que Dios nos dice, nos advierte, nos aconseja, tomamos nuestras decisiones. Pero cuando ya estamos metidos en el lío, dice la Biblia, aunque multipliques las oraciones, aunque hagas ayunos, aunque hagas lo que querrás hacer, yo no oiré. Por terco, por necio. 23 y con esto terminamos. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Y entonces dijo el rey a sus siervos, quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro, lo pusieron en un segundo carro que tenía, lo llevaron a Jerusalén, donde, ¿qué dice, iglesia? Donde murió. ¿Por qué murió Josías? Por menospreciar la voz de Dios, por no aceptar el consejo de Dios. Esta mañana, iglesia, si tú no quieres oír la voz de Dios, te vas a meter en líos. Si tú no quieres atender el consejo de Dios, vas a terminar como el rey Josías. ¿Qué otras cosas pudo hacer Dios con Josías? Muchísimas. Pero él decidió no obedecer la voz de Dios. ¿Qué decidirás tú esta mañana? Al consejo que Dios te ha dado. Cosas que te hablan en sueños. Cosas que te ha dicho por medio de personas que no te... Hasta un bot aconsejando el otro día. Y no hablo peyorativamente. Es decir, no estoy discriminando, estoy diciendo, Dios habla por cualquier persona. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a seguir de necio y no te vas a retirar? ¿Vas a seguir de necia y vas a continuar? Dejemos las cosas en los tiempos de Dios. Si atendemos la voz de Dios, tenemos la garantía que aunque sea difícil la situación, pero si recibimos el consejo de Dios, Dios tiene planes perfectos para usted y para mí. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Padre, no queremos repetir la historia de Josías. Qué tristeza, como un rey que tenía todo por delante. Un rey al cual se le dio una palabra que le había dicho, no vas a morir violentamente. Un rey que le mandaste hablar por medio de la profetisa Hulda. Un rey que al no escuchar a Hulda, también le mandaste a Necao. Y no quiso obedecer. Estando en la batalla, la flecha traspasó probablemente su corazón. Y ya no hubo oportunidad de salvarse. Quedaron después de ese suceso solo las lamentaciones, solo el dolor. ¿De qué sirvió todo lo que hizo Josías? Si terminó así. Iglesia, esta mañana proponte oír la voz de Dios para cada cosa que hagas, para cada cosa que decidas, para cada cosa que emprendas. Pregúntale, insiste, Señor, no estoy seguro, Señor, dime, Señor, es ya que tengo que tomar esta decisión, Señor, es ya que tengo que meterme a este crédito, Señor, es ya que debo de hacer esto. ¿Cuándo? Dios no se enoja con que le preguntes, con que le insistas. A Dios le encanta que tú quieras oír su voz. A Dios le fascina que tú que procures antes de hacer algo, preguntarle a Él si está de acuerdo.
A Dios le fascina que querramos oír su voz. Tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser,